Dios te bendiga en esta preciosa noche, saludándote donde quiera que te encuentres y deseando que la paz de Cristo sea sobre ti y sobre los tuyos. En compartiendo la palabra de Dios, quisiera compartir en esta madrugada una palabra que la hemos escuchado muchas veces, pero Dios ha ministrado a mi vida y quisiera compartirla. Se encuentra en Mateo 6, verso 33. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, te doy gracias por esta tu palabra. Te pido, Señor, que limpie los aires en la hueste celeste de maldad y que sea solo tu presencia, mi Dios amado. Que tu Padre gobierne, Señor, este lugar, Señor, como siempre te lo pido. Que tú seas el único que sea transmitiendo a través, Dios mío, de esta transmisión. Que tú canceles y anule toda hueste celeste de maldad, combinado con lo terrenal, con lo que está debajo de la tierra, de las aguas. Limpia los aires, mi Dios amado. Y te doy la gloria y la honra por tu palabra, porque es exquisita al poder leerla y escudriñarla, Señor. Dios mío, que cada oído que vaya a oírla, Señor, usted quite, no sé por qué, pero sé que esto viene de Dios. Usted quite, Padre Santo, lo que quiera impedir que tú fluya a través de esta palabra, que es tu bendita palabra. Y damos la gloria y la honra al Señor. Aquí en este verso que he leído es muy conocido, como ya sabemos. Se ha aplicado muchas veces, pero quisiera ¿cómo se dice? Explicar ciertos puntitos que aquí yo me he gozado y espero que tú te goces ahí donde te encuentras. Estos versos, este verso es parte del Sermón del Monte, donde Jesús enseñaba a sus seguidores o receptores a no preocuparse excesivamente por las necesidades materiales como qué comer o qué vestir, sino a poner la voluntad de la voluntad nuestra guiada por Dios. Y aquí quiero explicar lo que esto realmente significa, poner la voluntad. Porque como seres humanos, Dios puede dictaminar en su palabra, Dios puede guiarnos, pero hay una voluntad que tiene que ser dejada mordial por nuestro Dios. Y aquí, cuando dice, sino a poner la voluntad, se refiere primeramente al plan, deseo o propósito de Dios para la humanidad y la creación. Se divide en dos facetas. Puede ser que haya otras, pero yo quiero dividir esta voluntad en dos facetas. Y la número 1 es la voluntad soberana o decretiva de Dios. Esta voluntad son los propósitos inalterables de Dios que gobiernan el universo y lo que sucede en él. Sabemos que a través de esto nada puede detenerlo ni frustrarlo, porque es Dios. La segunda voluntad, después de haber explicado la primera voluntad, que aquí es como dice la misma palabra de Dios, algo que tiene que ver un poquito con esto, cuando en las escrituras nos dice que el único que abre puerta es Él, que el único que cierra puerta es Él. Entonces, querido hermano, o a una amiga o amigo, si en este día, cuando tú vayas a verlo, de noche, no sé dónde tú te encuentres, aunque he oído muchas veces hablar de que buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿qué son todas estas cosas? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí cuando dice buscar, primeramente, tiene que haber un sometimiento, tiene que haber esa voluntad que aquí habla, y aquí está hablando la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué puede suceder si nosotros tomamos esta palabra, esta bendita palabra, cuando vemos la soberanía aquí en esta explicación de Dios? Que nada puede detenerlo a Él, ni nada puede frustrarle. Los planes del Señor son perfectos. Los planes de nuestro Dios son siempre para bien. Entonces, con esta voluntad, nada lo que Dios, como ya dije para la redundancia, si Dios abrió una puerta, esa puerta, por más que tú veas, no se te va a cerrar. Pero tiene que haber aquí un sometimiento para que esa voluntad soberana y decretiva pueda operar en ti. La otra voluntad que habla aquí, que quiero explicar, es la voluntad revelada o preceptiva, que es la voluntad que todo el ser humano tiene esa opción. Son los mandamientos, principios morales y deseos expresados de Dios para nuestra conducta diaria. O sea, no es para nuestra conducta cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y Señor. No, esto tiene que ser, como dice aquí, una conducta diaria del cristiano. No es cuando me vaya bien, no es cuando no haya problema, no es cuando el Señor me respondió una petición, perdón, me contestó una petición. No, aquí es una conducta diaria como cristiano, como ser humano transformado. Por ejemplo, ejemplo de cómo o qué debemos hacer, porque usted me podrá decir, hermana, pero entiendo que son los mandamientos principales, morales y deseos expresados de Dios para nuestra conducta diaria. Entonces, el ejemplo que te quiero dar es amar al prójimo, vivir en santidad. Esto es lo que como seres humanos podemos elegir obedecer o desobedecer. El Señor no nos obliga, pero querido hermano, hermana, tenemos que recordarlo, como dice aquí, diario. En los tiempos que estamos viviendo es cada segundo recordarnos de esto, de que nuestro Señor ya nos dejó para que nosotros tengamos esa conducta que Él quiere, esos mandamientos que Él quiere cuando mostremos, aunque nos muestren desprecio, aunque estemos pasando por decepciones, aunque estemos pasando por angustias, aunque sintamos como se sintió muchas veces quizá el apóstol Pablo cuando él estaba en esa cárcel, cuando era apedreado. Podemos sentirnos podemos sentirnos de una manera que no quizá es la más bonita, pero ahí cuando hemos sido golpeados, cuando hemos sido despreciados, tenemos que amar al prójimo, no importando, así como nuestro Señor Jesucristo nos deja el mejor ejemplo. No quiero alargarme, pero el Espíritu Santo está ministrando esta palabra en mi vida. Cuando Él decía, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Yo no sé usted, mi hermana, querido hermano, pero yo he pasado quizá momentos y sé que tú lo has pasado, donde tú quieres a veces, como dice la palabra de Dios, cuando nosotros nos hieren, cuando nosotros nos maltratan, uno quiere buscar la venganza, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Déjala ir la venganza porque yo pagaré, porque
no podemos dejarnos llevar por las emociones nuestras. Aquí en esta voluntad que explica aquí, la voluntad revelada, es lo que Dios nos ha revelado aquí, que te estoy explicando, o la voluntad preceptiva. Tenemos que practicar esto para si queremos ver lo que aquí explica la palabra de Dios. Que busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa exactamente lo que te estoy hablando aquí? Buscar el reino de Dios es amar al prójimo sin importar las circunstancias y vivir en santidad. Pero aquí cuando las escrituras indican esta voluntad en mandamiento concreto para la vida diaria de cada uno de nosotros como creyentes, aquí cuando hablo de la santidad, lo que te está diciendo prácticamente, apártate de prácticas inmorales, vivir de forma honorable delante de la presencia de Dios. Sabemos que tenemos lucha, como ya dije, y van a haber circunstancias cuando uno quizá para poder hacer esto, de buscar esa santidad, va a tener que morir al yo. Y para morir al yo, de la única manera es buscando día y noche la presencia del Señor en oración, en ayuno, en cuál es la voluntad para cada uno. Porque como dije en un mensaje, no recuerdo cuál fue, puede ser que estamos buscando la voluntad de Dios para nosotros de la manera a otros, pero de la manera que la podemos encontrar para cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo es, como dice la misma palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y os añadirá todas estas cosas que estoy explicando acá. Entonces, el amor tiene que ver con esto y justicia. Aquí significa tratar a los demás con misericordia. Y aquí es algo que no es fácil, pero tenemos que diariamente con esa misericordia y caminar con humildad, porque muchas veces no vamos a tener que aplicar esta misericordia, no importando, como ya expliqué aquí para la santidad, las circunstancias que se nos presenten. Tenemos que caminar en humildad para poder hacer esto. Y aquí fe también aplica esto, fe y con conocimiento. Aquí, cuando habla de fe y conocimiento, conocer a Dios, amarlo y servirle. Para poder poner la fe por obra, tenemos que tener también conocimiento, como aquí lo dice. Pero para que eso suceda, tenemos que conocer a Dios y amarlo y servirle de todo nuestro corazón. En la carta del apóstol Pablo, en Romanos 12:2, se nos dice, se describe esta voluntad como buena, agradable y perfecta. Nos enseña que los creyentes debemos renovar nuestra mente para poder discernir y vivir de acuerdo con ella. Es muy importante e imprescindible, querido hermano o hermana. Ahora, cuando habla aquí las escrituras del reino de Dios, es el reino o dominio soberano de Dios sobre toda la creación. Representa primeramente la intervención
activa de Dios para establecer su justicia, amor y paz. Esto abarca tanto lo actual como el establecimiento definitivo de su voluntad. Y aquí hay varias dimensiones. Quiero explicar quizá 2 o 3. Y la dimensión espiritual es la número 1 y presente. La dimensión espiritual y presente como cristiano se manifiesta hoy en la vida de quienes aceptan a Dios y viven según sus mandamientos, como Jesús nos enseña. Aquí dice, Jesús nos enseña que el reino de Dios está entre vosotros. Se recuerda que él le decía en aquel tiempo que él hablaba, decía, el reino de Dios está entre vosotros. Yo siento algo poderoso cuando dije esa palabra. Querida hermana o hermano, tenemos que vivir esta palabra, sabiendo que el reino de Dios está entre nosotros. Ahora está manifestado a través del Espíritu Santo. En aquel entonces él andaba con ellos. Cuando él le decía que el reino de Dios estaba entre vosotros, es porque él estaba ahí. Así está contigo ahí donde tú estás, querido hermano o hermana. Que las dificultades, las pruebas, las luchas que estás viviendo no quiten de tu mirada saber que Jesús enseñó que el reino de Dios está entre vosotros, entre nosotros, o dentro de nosotros. Dentro de ustedes, le decía. En aquel tiempo, y te lo dice en este tiempo. Con esto nos indica que inicia como una transformación interna del corazón. Si sienten que esto no está sucediendo en tu vida, entonces procura de que ese reino de Dios y su justicia esté dentro de ti nuevamente. Como decía David, él llegó a un punto que le dijo, Señor, en mis palabras te lo explico, saca mi alma de la cárcel. Te lo explico porque muchos, aún cristianos, vamos a decir, yo estoy exactamente como indica acá, pero puede pasarnos que necesitemos esa frescura a través de, como dice aquí, que esté no tan solo de entre nosotros, sino que en nosotros, esa presencia viva a través de la ayuda del Espíritu Santo. Recuerdas, hermano, que cuando Jesús se iba, dijo, yo no lo dejo solo, yo le dejo al Consolador. Bendito Consolador está aquí conmigo ahora, aquí ayudándome. Mi querido hermano, yo sé que tú lo sabes, pero yo siento su presencia. La segunda dimensión, tengo que terminar. Segunda dimensión futura, es segunda dimensión futura y eterna. Representa la consumación de un estado celestial y eterno donde el mal, el dolor y la muerte serán eliminados para siempre. Agárrate de esa palabra poderosa y que puedas resistir, como yo te lo digo por experiencia propia. Él nos ayuda a poder resistir. Recuérdate que dice la palabra de Dios que esto es de los valientes. Solo los valientes arrebatan el reino, y que la fe es lo que no vemos. Sabemos que Él está con nosotros, que no ha dejado esa fortaleza para que ahora nosotros también obtengamos eso celestial y eterno, donde el mal ya no va a prosperar, el dolor, y eso va, ni la muerte será
perdón, y eliminada. ¿Ok? Esa es la palabra que se me trabó aquí. Entonces, en la segunda dimensión de el reino es el reino mesiánico. En el Nuevo Testamento se asocia directamente con la llegada del Señor Jesucristo, quien vino a darnos a todos aquellos que tengan sed y hambre, que vino a darnos este reino en la tierra y ofrecer salvación. Nuevamente, esto ha sido basado en Mateo 6:33 y el tema es entender la voluntad de Dios y el reino de Dios. Dios te bendiga en esta noche, Dios te guarde, fortalécete en esta palabra y para adelante, para atrás y para coger impulso. Ahí donde te encuentre, dale un like a este pequeño mensaje y compártelo con alguien, como yo estoy compartiendo contigo. Bendiciones, orando los unos por los otros como cuerpo de Cristo. Hasta la próxima.